Pero comenzamos hablando de esas altas temperaturas asociadas al fenómeno del Niño que comienzan a dejar efectos, especialmente en la costa Caribe. En ciudades como Santa Marta, 24 barrios están sin agua. Este es el panorama. Desde muy temprano empieza la odisea de doña Rosemary por conseguir agua. Vive en el barrio La Ensenada, en Santa Marta, y al igual que ella, hay por lo menos 700 familias desde hace 42 días que no cuentan con el líquido. Nos ha tocado duro en ese sistema porque antes teníamos agua en alberca, ya ni en alberca llega. Ya ni en alberca, tenemos que ir el 17 a Bastida a buscarlo. Un timbo esto de 20 litros vale 3.000 pesos, 2.500, la gente no tiene. Y hay que decretar, ya se decretó la calamidad pública, pero también está muy lenta. Como no llega el agua potable, deben caminar entre 2 y 3 kilómetros para conseguir el líquido. Estar en esta situación que el agua es tan dispensable para todo, para todo. Entonces, no solamente mi mamá, tantas personas aquí y hay muchas personas adultas que están pasando por esta necesidad del agua. A otra familia les toca reciclar el agua para que alcancen toda la casa. Nada, ni para tomar, es que ni para nada, ni para lavar al niño que está sucio, nada, no se puede porque no tenemos ni gota de agua, un mes que nos ponen agua por acá. Comprar agua, con el agua de las bolsas, bajar el baño. La empresa de acueducto ha activado estrategias para mejorar la situación de estas familias. Está utilizando medios alternos a través de carro tanque, en lo cual hemos distribuido alrededor en este mes de julio 1.200 metros cúbicos por este sistema. Adicional, estamos implementando estrategias de sectorización para ver cómo redistribuimos esta agua y sea más rápido su distribución. En zonas cercanas al Rodadero, que es un área turística, y en Gaira, así como en el norte, en Pescadito, también se reportan importantes desabastecimientos de líquido. Mientras esto pasa en Santa Marta, en Riohacha, la capital de Guajira, también encontramos barrios sin agua. Johnny Alvarado, cuéntenos de la situación en su ciudad. ¿Qué está pasando? Así es, buenos días para usted y para los televidentes. Es grave la situación que ocurre aquí en la capital de La Guajira, teniendo en cuenta que la situación por falta de agua pues ha puesto muy complejo la situación aquí en este barrio. Estamos en el sector del barrio Caribe, esta es la Comuna 5 y vamos a entrar hasta la casa de doña Herminia. Le preguntamos, ella es una lideresa de aquí, de Riohacha, de este sector del barrio Caribe. ¿Solamente les llega agua una vez a la semana? Buenos días, sí, nos llega agua una sola vez en la semana, los martes, y tenemos que hacer milagros, levantarnos a las 12 de la noche o 1 de la noche para poder conectar la turbina, porque es con turbina que llega. La situación aquí es muy difícil para ustedes en medio de esta sequía. Vemos aquí, observamos baldes completamente vacíos. Así es, Joiner, así es, completamente vacío. Mira como aquí lo estás viendo. Y eso no es de nunca acabar, eso aquí en Riohacha, es de nunca acabar, porque mira en el siglo que ya estamos y vamos en las mismas todavía. ¿La sequía ha agravado esta situación? Sí, la sequía se ha agravado, la situación la ha puesto más tensa, más tesa, diría yo. Muy bien, vemos incluso, ustedes observan allí algunas plantas también completamente secas, esto ante la falta de agua. Manifiestan ellos que actualmente les toca esperar hasta dentro de 8 días para que nuevamente pueda llegar el agua potable hasta este punto del barrio Caribe en Riohacha. Joner, gracias. La situación tiene otras consecuencias porque las altas temperaturas también tienen disparado el consumo de energía en toda la costa Caribe. El aumento se estima que es de un 11% en ciudades como Cartagena. Tatiana Rodríguez, ¿qué dice la empresa encargada del servicio? Cuéntanos lo que ocurre allí. Daniela y televidentes, pues lo que responde la empresa Afinia es que la infraestructura eléctrica está operando al límite justamente por esta alta demanda que se ha venido registrando y que ha venido aumentando en los últimos meses y que ya representa el 11%. Esto también ha ocasionado a que se disparen, por ejemplo, los transformadores y ha hecho que la empresa también realice en diferentes barrios de la capital de Bolívar, pero también en otros municipios del departamento, pues cortes programados. También ha enviado un mensaje a la ciudadanía para que use precisamente un uso responsable de la energía, manteniendo, por ejemplo, los aires acondicionados en 26 grados centígrados. Pero esta situación también comienza a incomodar a las comunidades, teniendo en cuenta la ola de calor por la que pasa Cartagena y otras ciudades de la capital de Bolívar. Pero los detalles en el siguiente informe.
En medio de la intensa ola de calor que afecta a las ciudades del Caribe, el uso permanente de aires acondicionados y ventiladores ha provocado un incremento del 11% en la demanda de energía en la región. Según Afinia, la empresa que opera el servicio en Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y parte del Magdalena, esto ha significado operar bajo mayores niveles de exigencia, con maniobras preventivas que incluyen cortes programados en algunos sectores. El fenómeno del Niño es ya una realidad en el Caribe. Estamos presenciando altísimas temperaturas y eventos atmosféricos fuertes como tormentas eléctricas y vendavales. La demanda eléctrica está presentando crecimientos superiores al 11%, muy por encima del promedio nacional. La compañía asegura que pese a los desafíos como el bajo recaudo, las pérdidas de energía y la resistencia de algunas comunidades al ingreso de las brigadas, ha invertido 3.4 billones de pesos en la modernización de la red, con nuevos transformadores, líneas de transmisión y sistemas de automatización para garantizar la prestación del servicio, aún con los efectos de este fenómeno. Estamos presentando una situación extrema en la red de sobrecargas que afectan los activos de toda la infraestructura eléctrica. Solicitamos a toda la comunidad la mayor conciencia y uso racional en el servicio de la energía eléctrica. Los ciudadanos hablan de lo que implica esto, además para el bolsillo, por el costo que representa este incremento en la factura de Afinia, sobre todo en los estratos más bajos de Cartagena. A pesar de que estamos en un fenómeno, igual no podemos dejar tampoco morir de la calor. Pero no es lógico que estando en un estrato 2 seamos más que afectados. Vamos a un 50% en todos los servicios, especialmente en la luz, que nos está afectando diariamente y mensualmente cuando llega esa factura. En medio de la coyuntura, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de sus redes sociales y pidió al próximo gobierno nacional garantizar la sostenibilidad energética del Caribe. Mientras avanzan los proyectos estructurales del sistema de transmisión nacional, Afinia insiste en que superar los efectos del fenómeno del Niño solo será posible con el trabajo conjunto entre la empresa, las autoridades y la ciudadanía. En Barranquilla, la empresa que presta el servicio de energía también reporta aumento del consumo por las altas temperaturas e hizo un llamado al uso eficiente de la energía para evitar sobrecargas en el sistema. Argemiro Peón, cuéntenos allí qué tanto ha aumentado esa demanda de energía en el Caribe. Daniela, mire, informe a la empresa Aire que en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena ha aumentado en un 11% el consumo de energía y esto lo atribuyen, así como en el departamento de Bolívar, al mayor uso de equipos de refrigeración, de aires acondicionado, esto por las temperaturas extremas que han generado intensas olas de calor en esta zona del país. Pero esto también ha afectado el bolsillo de los barranquilleros. Miren, me encuentro en estos momentos con Felipe Sanz, habitante de aquí del sector de Miramar, donde nos encontramos en el norte de la ciudad. Felipe, buenos días. Usted me dice que se le ha aumentado el recibo de energía en los últimos meses. Buenos días. Muy buenos días, amigo. Sí, claro, un 30%, digamos, en estos 2 últimos meses. Me toca estar prendiendo el aire solamente 2 horas en la noche, ya que el consumo ha aumentado, digamos, una barbaridad. Y eso nos está afectando mucho el bolsillo. Bueno, por el calor está utilizando más el aire. Sí, se ha aumentado, digamos que en estos últimos días la temperatura y eso nos lleva también a estar utilizando el aire constantemente. Bueno, muchas gracias, Felipe. Y estas recomendaciones también les entrega la empresa Aire para el uso eficiente de los aires acondicionados y los equipos de refrigeración. En esta temporada necesitamos aún más tu compromiso con mantener el consumo de energía en unos niveles que no se afecte la red. El aire en 16 no es solución, el aire en 23 sí es solución. Las ventanas abiertas, que el aire circule, todo eso generará mejores condiciones de cara a este gran fenómeno del Niño que nos está afectando a todos. Bueno, mire, la Corporación Regional Autónoma del Atlántico también está invitando a hacer uso eficiente del servicio de agua potable debido a la disminución de las lluvias en los últimos meses aquí en el departamento del Atlántico. Argemiro, gracias. Y ante ese panorama de aumento de temperaturas en diferentes zonas del país y la llegada del fenómeno del llamado Superniño, el gobierno aprobó la declaratoria de desastre en Colombia para responder a esos posibles impactos en diferentes regiones del país. Magda Páez, cuéntenos los detalles de esta decisión, ¿qué implica?
Daniela, mira, ante la situación que se está viviendo en el país, el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres decidió por unanimidad declarar la situación de desastre nacional ante los efectos del fenómeno del Niño que ya se están sintiendo en varias zonas de Colombia. Lo que se busca con esta declaratoria es fortalecer la respuesta del Estado y, por supuesto, llevar más inversiones a esas regiones que están más expuestas a la emergencia climática que se puede vivir en los próximos meses. Se calcula que sería una inversión de más de 4 billones de pesos, según lo anunció el presidente Gustavo Petro. Pues la viceministra de Agua precisamente se refirió a esas zonas que sufrirían los mayores impactos del fenómeno del Niño en los próximos meses. Y quiero mostrar la siguiente gráfica. Tenemos que 558 municipios de Colombia están en nivel de riesgo alto o muy alto de presentar situaciones catastróficas. Principalmente, ustedes lo pueden ver en el mapa, en las áreas pintadas en rojo, nos preocupa, por supuesto, La Guajira, nos preocupa San Andrés, donde el señor presidente ha dado la instrucción, en el marco de la actualización del PAE, de llevar una desalinizadora. Nos preocupa toda la costa del Caribe, y la región andina principalmente. Pues en el día de hoy se espera que sea expedido este decreto de la declaratoria de situación de emergencia en el país por el fenómeno del Niño. El presidente Gustavo Petro incluso anoche dijo que en diciembre habrá una tragedia de sequía nunca antes vista en el país. Pues precisamente para analizar un poco esta situación y ver qué está pasando ya en algunas regiones del país que, como veíamos, sufren los efectos de este fenómeno del Niño y que la ola de calor ha llevado a incrementar incluso el consumo de energía, nos conectamos a esta hora con el presidente de ANDEC, Alejandro Castañeda. Buenos días, Alejandro, bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, Magda, un saludo para ti y todas las personas que nos ven. Bueno, Alejandro, hablemos de la situación que está viviendo en este momento el país. Sabemos que el tema del consumo energético se ha disparado en ciudades como Barranquilla, como Valledupar, donde ya hay incrementos hasta del 11% en los recibos públicos. ¿Usted cómo ve el panorama? ¿Colombia está preparada para enfrentar una sequía aún mayor de cara a diciembre de este año? Pues mire, la situación no es sencilla, no es fácil, como lo venías mencionando. El consumo de energía está subiendo muchísimo. Durante el mes de julio subió el 6.6%. Digamos que disminuyó un poquito frente al crecimiento que vimos en mayo, que fue del 8.8%, pero de todos modos sigue siendo un crecimiento alto para el país. Obviamente, a puertas de un fenómeno del Niño, uno entiende y comprende la situación de las familias, obviamente en las regiones que son más calurosas, caso la región Caribe, caso el Tolima, caso el Valle del Magdalena, donde obviamente las temperaturas hacen que la gente tenga unas necesidades de enfriamiento y de refrigeración mucho más altas. Pero también es cierto que hay que hacer un esfuerzo y nos toca a todos los colombianos hacer un esfuerzo porque la situación eléctrica no es la más sencilla, no es la más fácil en este momento porque tenemos unos rezagos desde el punto de vista de construcción de nuevos proyectos de aumento de la capacidad de energía y obviamente las malas decisiones que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro en estos últimos 4 años nos han llevado a tener un sector en el filo, es decir, muy al margen y muy al borde. Entonces nos va a tocar tener un esfuerzo entre todos para tratar de ahorrar energía y buscar otros mecanismos que incrementen también esa oferta de energía desde el lado, por ejemplo, de la industria, que nos venda la industria excedentes de energía y seguir analizando qué más condiciones, cómo se va presentando ese fenómeno del Niño para poder hacer que tanto las térmicas aumenten su participación y generen mucho más y como las hidráulicas obviamente pues mantengan sus embalses para enfrentar el verano que se nos viene mucho más fuerte a partir de diciembre en Colombia. Ya que usted menciona un esfuerzo entre todos, doctor Castañeda, le quiero preguntar, hace un rato veíamos el informe de mi compañera Tatiana desde Cartagena, donde nos contaba cómo ese aumento de energía se ha representado en un 11%, pero cuando a uno le dicen hay que tener un uso responsable, ¿esto en qué se traduce en la práctica? ¿Cómo se lo decimos esto al televidente? ¿Qué tiene que hacer por estos días? Lo mencionaban también en la nota y es muy importante, y es que, por ejemplo, los aires acondicionados a 16, a 17 grados centígrados, pues obviamente eso es demasiado esfuerzo para un aparato que está consumiendo mucha energía tratando de enfriar un lugar que muy posiblemente no va a alcanzar a llegar a esa temperatura nunca. Es mejor tener los aires acondicionados a unos niveles de 22, 23 grados, que digamos que son como los niveles en los cuales el aparato consume menos energía y te ahorra también en el pago pues, de tu factura mensual. Decisiones tan sencillas
sencillas, por ejemplo, como desconectar los televisores, los equipos de sonido y los aparatos electrónicos que siguen consumiendo energía durante el día mientras uno está en la casa. Se va a las 6, 7 de la mañana al trabajo, desconecta todo y deja eso el sitio. También, digamos, ya ha habido también mensajes, por ejemplo, desde el lado de, mire, las horas más complejas en Colombia van a ser de las 6 a las 9 de la noche, porque todo el mundo conecta sus aparatos, prende la televisión, cocina en algunos sitios, digamos, con energía eléctrica, y eso genera una presión porque es el momento en el que más consumimos en el país. Entonces, ahí también otra de las recomendaciones es, mire, si va a usar, por ejemplo, la lavadora, no la use a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, préndala a las 9, 10 de la noche, que ya ha bajado un poco el consumo en Colombia, y con esto pues desplazamos un poquito esa punta de consumo. Todo ese tipo de medidas, digamos, que suenan pequeñas, que suenan, pues digamos que no van a hacer un cambio, pero al final del día sí, cada kilovatio cuenta, y cada kilovatio que los usuarios no consuman, pues es un beneficio para el país, y obviamente también se va a ver beneficiado el bolsillo del usuario teniendo un pago en su factura menor al esperado. Alejandro, la pregunta que muchos colombianos están haciendo hoy es, ¿puede haber apagón en Colombia tal como está la situación en este momento? Mira, como les decía, la situación es bien tensa, es bien difícil. Como lo ha dicho el operador del sistema, nos estamos quedando corto en esto de la energía firme. No tenemos la energía firme suficiente a partir pues durante este segundo semestre y en el primer semestre del próximo año. El momento más crítico para mí va a ser más o menos entre los meses de marzo, abril y mayo del próximo año. Hoy en día tenemos unas reservas de agua del 78-79%, digamos que estamos relativamente bien para arrancar el fenómeno del Niño, pero dependerá mucho de qué tanta lluvia tenemos en septiembre, octubre y noviembre para terminar de recuperar los embalses y enfrentar el verano normal en Colombia de diciembre a enero, junto con el fenómeno del Niño, que nos va a estar haciendo un verano mucho más intenso, mucho más fuerte y mucho más escaso de lluvias. Entonces, el riesgo que yo veo es en esos meses, dependiendo qué tanto se demoren en regresar las lluvias, y obviamente hay que tomar todas estas medidas desde el punto de vista de ahorro, que ya el gobierno nacional anunció que van a haber incentivos para aquellas familias que ahorren, porque le van a pagar por cada disminución de kilovatio no consumido frente a los meses anteriores, se les va a pagar por eso. Entonces hay que hacer un esfuerzo entre todos para que esto nos salga de la mejor manera y tengamos las menores afectaciones en el país desde el punto de vista de racionamientos. Pues Alejandro, muchas gracias por esta explicación. Sin duda, más allá de los incentivos, la responsabilidad del ahorro de energía es de todos. Gracias, buen día. Buen día para ustedes, muchas gracias por la invitación. Y es que el planeta enfrenta los rigores de los contrastes climáticos. Mientras varios países padecen lluvias extremas y graves inundaciones, los bosques también de otros países europeos arden. La tercera ola de calor del año en Europa llegó de la mano del fuego que consume bosques en varios países. España lucha contra las llamas del que ha sido catalogado el incendio más complejo de la historia reciente del país. 600 bomberos y 29 efectivos aéreos buscan controlar la conflagración que ha arrasado a más de 32.000 hectáreas y ha causado la evacuación de por lo menos 34 municipios. El panorama en el sur de Francia es similar. Según las autoridades, tan solo en las 2 primeras semanas de julio, más de 16.000 hectáreas quedaron reducidas a cenizas. 2 bomberos perdieron la vida intentando apagar un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos. En el continente asiático, los termómetros rondan los 50 grados Celsius en algunas zonas de China. Las autoridades emitieron una alerta roja para proteger a los residentes. También en Japón, ayer se declaró el día de calor cruel. Pese a las medidas de prevención, más de 120 personas fueron hospitalizadas por síntomas de golpe de calor. En contraste, en India, el calor de junio dio paso a la humedad extrema y a las lluvias torrenciales de la temporada de monzones. Cerca de 25 personas han muerto en medio de inundaciones en el norte del país. Y en Chile, las lluvias han golpeado con especial dureza las regiones desérticas del norte, Coquimbo y Atacama, donde las aguas se llevaron vías y puentes. Casi 100.000 personas están aisladas, más de 2.000 desplazadas y cerca de 13 víctimas mortales. El presidente José Antonio Kast declaró el estado de catástrofe para facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas y agilizar la entrega de ayuda en las zonas afectadas. Mientras tanto, en Afganistán, más de 23 personas murieron, mientras los equipos de búsqueda y rescate trabajan para encontrar cerca de 100 desaparecidos, producto de las súbitas inundaciones que sepultaron bajo el lodo varios establecimientos comerciales y viviendas.